Dragon Ball Z es una serie del año 1989 producida por Toei Animation. La primera vez que llegó a Europa fue de la mano de Francia en 1990. Pero no vamos a hablar de Francia hoy, sino de una parte de Europa en la que no creíamos que existía doblaje de la serie: Albania. ¿Por qué me desperté tan temprano? ¿Qué? ¿Pero quién manda mensaje a las 9 de la mañana? A ver, ¿qué onda? Ahora sí viene lo chido. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy contentísimo porque al fin tengo la oportunidad de hablar de este tema con ustedes. ¿Y de qué se trata? Se llama Sferat Dragoid Z, el doblaje albanés de Dragon Ball Z. Seguro se preguntarán, ¿por qué solamente estoy hablando de Dragon Ball Z y no agrego las series de Dragon Ball, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super? Sencillo, porque esas series van a tener obviamente los mismos errores que Funimation. En cambio, el Dragon Ball Z albanés es un tanto diferente y se lo voy a explicar en la introducción. Sin nada más que agregar, comencemos el video. Sferat Dragoid Z, en el idioma albanés, llegó a este país entre los años 2005 y 2006 de la mano de la empresa para plataforma televisiva Digital. El doblaje corría a cargo de un estudio de nombre Yes Discographic, también conocida como AA Film Company, bajo la dirección del actor de doblaje Vladimir Saliu. Cabe aclarar que fue la primera serie que llegó a Albania antes que su predecesora y su sucesora. La serie fue transmitida por primera vez en Bang Bang, alrededor del 2005 y 2006. Su segunda transmisión fue en el mismo canal, pero probablemente en los años 2010 y 2011. Ahí nos da a entender que la serie se estrenaba o se retransmitía en un lapso de 5 a 6 años. Volvió a la televisión, pero de la mano de su canal hermano Chufo TV, conjunto a las demás series como el Dragon Ball original o el GT. Y así sería hasta el día de hoy. En 2020 regresó desde el 4 de abril hasta el 29 de octubre. De esta transmisión se tienen más datos todavía. Se transmitían 2 capítulos al mediodía, hora de Albania, los 5 días de la semana, y estos se repetían por la tarde, casi por la noche. También se tiene constancia de que la serie se transmitía en un canal llamado Sofía HD. Lamentablemente apenas se saben datos, pero puedo confirmar que los masters de video que daban ahí eran los de Bang Bang y de Chufo. El trato que tuvo la serie en Albania fue muy extraño, debido a que cuando empezaron por el Z, se rumora que empezó desde la saga de Freezer, aunque otra teoría es que haya empezado por los capítulos 26 y 27, debido a que la numeración de los capítulos es un tanto menor. Por ejemplo, el capítulo 46 en la versión albanesa, cuando se estrenaba en Bang Bang, era en realidad el capítulo 71. Tal vez haya una chance de que la saga de Majin Buu no haya sido doblada en su totalidad cuando se emitió por primera vez, pero capaz en la segunda.
En su tercera transmisión y primera por UFO-TV fueron doblados los primeros 26 capítulos de la saga Saiyajin, completando los 291. Curiosamente es probable de que este sea el único doblaje albanés en donde se encuentren presentes dialectos del idioma, según el actor, claro. Por ejemplo, en los dialectos Geg y Tosk, que este último, el Tosk, es mayoritariamente usado en todos los doblajes del país. Hey! Shiko pak për pinshin. U kthye. También añadiendo que durante el tiempo que la serie se doblaba, se hacía de forma ilegal sin tener los derechos de Toei Animation o Funimation. El cast de Z estuvo compuesto de actores de doblaje, actores comunes, comediantes y novatos. Aún siendo un doblaje hecho ilegalmente, tenían un cast muy amplio y un presupuesto bastante alto. El actor a cargo de Goku se llama Julian Chanameti, que estuvo presente en los 291 capítulos. Prit Gohan, nuk ka vlerë të shkosh. Ti je shumë I dobët për t'i mundur. Do t'i bëhesh ngarkesë Pikolos? Dëgjom Gohan, kur të vi koha që Vegeta dhe Trunksi të dalin, fuqitë e tyre do t'jenë rritur jashtëzakonisht shumë. Kur ata të jenë gati, çdo gjë do të shkojë mirë. Dhe pastaj ti e di që Piccolo është I fuqishëm. Voy a ser breve. Su voz para mí es muy acorde al personaje, pero hay veces que cuando grita no convence mucho. En dos ocasiones sus gritos fueron doblados por Erwin Bellieri, que voy a comentar más adelante. Vegeta! Ahora vamos a hablar de la voz de Gohan, quien se repartió en 3 actores. Su primera voz durante los 25 capítulos del Z se desconoce su identidad, pero llegué a la conclusión de que su interpretación en efecto no sonaba para nada convincente. Suena muy mal llevado con el personaje y su voz es muy madura. Dua babin tim. Dua të shkoj në shtëpi. Babi! Babi, më humbi kapelja. Su segunda voz desde el capítulo 26 hasta el final de la saga de Cell se llama Arlene Brajo. Esta voz, sin duda, en mi opinión, le va muy bien a Gohan. Va muy acorde con el personaje, con su edad, al menos en esos tiempos. Ai do të kthehet përsëri në tokë. Papi do të kthehet patjetër. Ai do të kthehet I gjallë. E kam me të vërtet. Nuk dua që kjo ndeshje të vazhdoj. Nuk dua të vdesin të pafajshëm. Madje nuk kam dëshirë të të vras as ty. Dhe duhet të fitoj patjetër. Pas stërvitjes sime në dhomën e niveli im I energjisë është rritur. Babi im donte që kjo të ndodhte. Po më në vërkose, unë do të vras. Pero en el momento que sin dudas más brilló el actor fue en la pelea con Cell. El único problema que se presentó con esta voz es que sus gemidos son muy exagerados, incluso en partes en las que los gemidos son muy sutiles. Si no quieres ver esta parte, te recomiendo saltarte en el minuto que aparece en pantalla. Gracias.
pasado? Sin embargo, no puedo decir lo mismo de su versión adulta, que fue doblado por el actor Ardit Shell. Çfarë? Se nuk di ende të fluturosh? Mos më thuaj që nuk di akoma të fluturosh. Ti je një super saiyan tashmë. Ja ku jam. Sa idiot që je. Hapi veshët për bindësh. Kundërshtar yt jam unë, more vesh. Cuando habla normalmente está bien, pero a la hora de pelear no me convence en lo absoluto. Incluso pienso que hasta parece un fandom muy mal hecho. Pasemos a la voz de Vegeta, quien tuvo en albanés alrededor de 3 voces. La primera se desconoce, pero no es muy rescatable. Asgjë e madhe. Por mendova të ndalojmë pak dhe të shtriqim këmbët, edhe të stërvitemi gjithashtu. Planeti Arlia nuk është shumë larg që këtu, edhe mund ta shesim me çmim shumë të mirë. Kështu që ka interesante, mezi presim ta shohim. Do të jetë toka ka sferat e dragojit. Pasi t'i gjejmë ato, mund të kërkojmë çfarë të duam ne. Su segunda voz también se desconoce, pero sonaba un poco mejor que la primera, a pesar de que sonaba bastante joven para el personaje. Mund të më thuash se çfarë bën këtu ti kakarot? Shpresoj të mos kesh ndërmend të më thuash se do të më mundesh me gjithçka, se në fakt jam unë ai që do të mundi ty. More vesh apo jo? Niveli i fuqisë së tij po rritet akoma më shumë. Niveli 5600, 7000, 8000. Kjo gjë është e pamundur. E kaloi nivelin 8000. Y luego su tercera voz, quien tenía de nombre Erwin Bellieri, quien mencioné antes, quedó como Vegeta luego de batalla con Zarbon hasta el final de la serie. Como dato adicional, estuvo presente en los primeros 25 capítulos, por lo menos en los últimos 5, para darle su voz de vuelta al personaje. Si të duash. Or Napa, ki kujdes mos e vrit shumë shpejt në mokun. Mos harro, ky është ai që do të na thotë se ku janë sferat e dragojit. Ai është plan i mirë. Napa është shumë i fortë ball për ball. Mos u hiq syt atyre. Do të humbasësh mundësinë. Oh, interesante. Kush është Goku? A është vërtet kaq? Mund kakarotin. Ju kukulla ma lini mua këtë, kuptuat apo jo? Unë bash çdo gjë. Ti u transformove në një super saiyan edhe pse trupi yt po ndryshonte vazhdimisht. Një veprim i tillë do të bëjë që virusi të përhapet akoma më shpejt. Nuk jam në një mendje me ty. Po sigur të vras në këtë moment. Tani jemi ne në avantazh apo jo? Volviendo a su interpretación, sonaba muy ronco como Vegeta. También está que él solía dejar o los gritos en japonés o los gritaba, pero sin embargo creo que es decente. Ahora le toca el turno de Trunks del futuro, la cual fue doblado por el actor Elidon Fino. Esta voz para Trunks a comparación de la original es bastante gruesa, aún para un personaje que ronda entre los 17 y los 21. Unë thash se jam këtu për t'ju vrarë të gjithëve, siç e mendoja super. Më lër ta tregoj, fuqitë e vërteta të Saiyanëve janë shumë të frikshme.
Sin embargo, tal como Vegeta, es decente nomás. Pero considero que en algunas escenas sobreactúa. Dëgjove atë se çfarë tha Krulin! Ku janë farat e Senzus? Më thuaj çfarë duhet të bëjmë ne atëherë? Nëse qëndrojmë duar kryq pa bërë asgjë? Bien, ahora le toca el turno a Picoro, la cual es interpretado por el actor Davis Muka. Su voz estuvo presente en los 291 capítulos de la serie. Çfarë është kjo? S'kam ndjer kur kaq shumë fuqi. Nuk mund të jetë Goku, është shumë me fortë. Tani ndaloje pak të. Çfarë humbje përpjekjeve të mia, unë doja t'i tërhiqja vëmendjen atyre dhe të shpëtoja Gokun. Ai Vegeta prishi çdo gjë, më shkatroi planet. Nuk më intereson se sa i fortë është ai. Ai nuk do jetë në gjendje të mundet me mua. Tempulli! Çfarë ndodhi këtu? Tempulli! 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 En mi opinión, es una de mis voces favoritas del doblaje. Tiene cierto carisma que por alguna razón me gusta su estilo. Siendo sincero, no tengo mucho que replicarle. Comenzando con la categoría de los villanos, vamos a empezar con la voz de Freezer. El emperador del universo es doblado por el actor y comediante Bastian Dam. Una característica que noté en su voz es que era un tanto aguda, tanto que a algunos le puede causar algo de risa. Prit atëherë transformimin e parë timin. Ti e ke këtë nder të madh, dëgjove. Je i pari që do shohësh 2 herë transformimin tim. Shikove kujdes të them. Transformimi i dytë i mbretit Frieza. Më falë që të lash të presësh. Vazhdoj me betejën tonë atëherë, je gati. A pesar de eso, me gustó su resultado. Sin embargo, yo noté que al final de la saga de Freezer, el rendimiento de su voz no era tan adecuado. Para ser honesto, perdió mucha fuerza en su interpretación. Garancisë se luftonti në hapësirë nuk ka asnjë shpresë mjetese. Me pak fjalë ti do të presësh vetëm vdekjen. Unë nuk të tumbas kurën e kurës me ty. Po, ti do të vritesh, dëgjove, do të vritesh. Llegó el turno de Cell. Su voz albanesa es el propio director de doblaje Vladimir Salius. En mi opinión, es una de las voces más cercanas al japonés y también de mis favoritas. Tiene un tono de voz casi adecuado con el personaje. Nuk më intereson nëse dëshiron apo jo. Unë e kam vendosur, do t'ju kulltis të gjithëve. Nësa duket je bërë më i fortë. Të paktën jam munduar shumë për të vrarë, kështu që jam në gjendje të gëlltis më shumë energji. Mirëmëngjes të gjithëve. Që këtë tutje do doja të kisha vëmendjen tuaj. Dua t'ju them disa gjëra nëpërmjet televizorit. Për të qenë sinqert, jeni ju që më keni dhënë fuqinë. Dua t'ju falenderoj të gjithëve. Ata që kanë mjaftueshëm besim në vetvete, i ftoj të marrin pjesë. Asnjë nuk e dëshiron këtë fund, apo jo? Mirë. Po pres ditën e madhe. Pero debido a que el doblaje era hecho de forma ilegal, muchísimas veces que tenía que gritar el personaje salían los gritos japoneses encima de los suyos o directamente estaban en japonés.
algo muy común que sucede con todos los personajes en el Z. Y ya para terminar con la sección de las voces, vamos a comenzar con la voz de Majin Buu. El demonio místico fue interpretado por dos personas, Tenard Shillari y de nuevo Bastian Lamy. Tenard, a mi gusto, su Majin Buu gordo no me gustó demasiado. Por alguna razón sentía que hacía más estúpido el personaje y también sonaba un poco forzado. Mos të mbaruam fjalet, kështu do ta kesh të pamundur të thuash ato fjalet magjike dhe të më mbyllësh ku isha. Unë kam mësuar shumë nga tipit. Nuk kam më nevojë për ndihmën tënde. Të them të drejtën s'të drejtë. Sin embargo, me gustó el Super Buu que nos dio. Si do qoftë, unë kam bërë disa lëvizje mbrojtëse për çdo rast. Unë e kuptoj nxitimin tuaj. Më duket se ju kujtoni se një qenie e bashkuar do të mund përbindshë si mua. A si thoni? Ky që shkalltrove është trupi im! Y su Kid Buu, no sé si contarlo, porque la mayoría de los episodios que aparecía estaban en japonés, pero no estaba tan mal, no había tanta diferencia entre Super Buu y Majin Buu. Do t'ju zhduk të gjithve! Unë do të vras, do të shkatroj! Ahora, hablando de Bastian Lamy, volvió a aparecer como Majin Buu, pero únicamente desde el capítulo 255 hasta el 264. No estaba tan mal, pero quizás es porque yo lo veo mucho más como Freezer. Pero voy a decir que su actuación fue decente tirando para meh. El doblaje tuvo dos fuentes. Durante los capítulos 1 al 25 es del doblaje de Funimation. Luego, desde el capítulo 26 al 291 se basaron en el japonés, pero probablemente sea una adaptación basada en subtítulos en inglés. Como dato extra, Albania es uno de los pocos países de Europa que mantuvo de base el japonés para casi toda la serie. Unos de ellos fueron Italia, Francia, aunque con una traducción pésima, Grecia, hasta el final de la saga de Freezer, Rumania y Lituania. Sin embargo, no es excusa basarse en el japonés en el siguiente punto. Durante la serie se nos presentan muchos nombres que fueron cambiados, tanto en los personajes como en las técnicas. Tiene su explicación porque al ser un doblaje sin el consentimiento de Toei o Funimation, debieron hacer muchos cambios por el copyright. Empezaré por los cambios a las siguientes técnicas. El Kamehameha. Esta técnica mantuvo su nombre original hasta el capítulo 91.
luego de la saga de Cell tendría muchos cambios de nombre. Mori pozicionin e njeh ka teknikën e mjeshtrit Rosh. Si ishte mundur? Duhet të ndalosh! Nuk mund të përdorësh bombën Kai kur niveli i forcës është në maksimum! Jo, ndalë të them! Shpëton do tani, do t'jap fundjetës tënde një herë për gjithmonë. Continuemos con el Kaioken, la cual fue literalmente traducido a puño de Kai o puño del rey Kai. Aunque también se le llamó bomba Kai en el capítulo probablemente 199. Bien, empecemos a hablar del Taioken, o también conocida como la Bengala Solar. En Albania tuvo dos nombres. Su traducción secundaria es el golpe solar, la cual es directamente la traducción literal de la técnica. Pero también está otro nombre que es el principal, que no sé cómo explicárselo. Se llama puño de Shayo. Así como le estoy diciendo, se llama puño de Shayo. Le pregunté a mis amigos de Albania qué significaba Shayo, y ellos directamente no sabían nada tampoco. Ahora vamos con la técnica del Kikojo. Esta técnica, en las 3 ocasiones que conté en la serie del Z, no tuvo un nombre específico. Pero la tercera ocasión, que fue en la saga de Majin Buu, tuvo de nombre bomba energética. Bomba energética. Volviendo a las técnicas, vamos a hablar de la Genkidama, la cual tuvo alrededor de 3 nombres. En los primeros 25 capítulos del Z se llamaba bomba de energía, la cual es el mismo nombre en el inglés de Funimation. Luego, creo que desde el fin de la saga Saiyajin hasta la de Freezer, ahí le empezaron a llamar esfera de energía. Otra redundancia también. Y al final, en la saga de Majin Buu, la llamaron bomba de ki. Así a secas. Ahora vamos con el Masenko, la cual lamentablemente sufrió la misma suerte que el Kikojo de Ten Shin Han. Solamente se mencionó una vez, y esa fue en la saga Saiyajin. Ahora vamos a empezar con el Final Flash de Vegeta,
Acá, al igual que el +5, no voy a hacer spoilers. Quiero que ustedes me digan qué opinan. A mí me pareció curioso, sinceramente. Continuamos con la técnica de la fusión, la cual directamente se tradujo de forma literal. Terminando la sección de los cambios de nombres, diré algunos de los personajes más relevantes que pude encontrar. Cell se llama Super. Ishte mundur që kene energjinë e kokut, të frizës dhe të gjithë luftëtarëve të tjerë, dhe si e mësove teknikën e mjeshtrit Roshi, ma trego. Në rregull, me që pas pak do të vdesësh, do të ta tregoj sekretin. Emri im është Super. Unë jam një android. Çfarë? Një android përsëri? Majin Buu, como en muchos otros videos, se llama Monstruo. Videl se llama Perla. E futa vete në të lashë që erdha. Po kush mund të ketë qenë? Zonjush Perla, unë isha këtu dhe pash gjithë shka që ndodhi. Shin, el Kaioshin, se llama Dios Emperador. Më thoni nëse gabojmë. Mos jeni ju ai. Cili? Unë ju njoh mirë. Ju jeni perandori. Jo, po më ngatëroni. Zoti im nuk është perandori. A është perandori perëndi? Çfarë? Perandori perëndi? Las fusiones como Gotenks y Vegito recibieron el nombre de Goten Trunks y Belgerot. Mund të na thoni si e keni emrin? Goten Trunks! Super Vegeroti. El Kaio del Norte se llama Reikai, como en doblaje de Funimation, y el Gran Saiyaman se llama Super Saiyan. E gjeta! Unë jam arbitri në ndim të drejtësisë, Super Saiyani! Desde el capítulo 26 las cosas cambian mucho con el OST. Muchas de las músicas que aparecen las usan para tapar los diálogos de los personajes. También hay canciones que son del doblaje de Funimation o de Ocean. Hubo una ocasión en la que me encontré también música de Sailor Moon, específicamente el tema de Tuxedo Mask. También pusieron una canción japonesa de capítulo 249. Aparte de tener un largo repertorio de canciones. Y bueno, eso ha sido todo. ¡Au! Es un mensaje que llegó de Anime Banner para Pi. Ah, está bien, pero ¿no debería hablar de las demás películas? Lo que ocurre es que estos dos largometrajes son de un doblaje distinto a la serie. Bueno, si así lo dicen. En el año 2009, el estudio Onyx se encargó del doblaje de las dos primeras películas de Dragon Ball Z, La Zona Muerta y El Más Fuerte del Mundo. Estos dos largometrajes increíblemente fueron lanzados en DVD, pero se dejaron de trabajar luego de un tiempo y fueron transmitidas en TV por los canales para niños de la compañía Tring, en este caso los canales Tring Tring y Tring Kids. Un punto a recalcar es que en la primera película usan parte del OST original japonés y en la segunda usan por completo el de Funimation. Muchos de estos actores no son tan conocidos como uno cree, pero me han dicho que estos normalmente los escucharías en los doblajes de Tring.
Esta versión está basada en el inglés de Funimation, pero con algunos términos del doblaje italiano de Mediaset, como Junior, que es el nombre de Piccolo, y la onda energética, que es el Kamehameha de Goku, porque el maestro Muten hizo la técnica normalmente. La voz de Goku en estas películas es la de Ledio Topali. A mi parecer, me gustó su voz. Suena joven, un tanto agresiva, muy energética, pero como único defecto, así como las demás voces, es que dejan los gritos en el inglés de Funi. Kiki! Kiki! Çfarë ka ndodhur Kiki? Sferën e dragojit? Ku shkuan ata? Kiki! Shkop, zjato tani! Gohan es interpretado por Aris Cola. Tampoco se sabe la identidad del actor o actriz, pero sin embargo es mucho más creíble que Erlin Brajo en la serie del Z. Sin embargo, le falta algo de fuerza en los gritos. Piccolo es interpretado por Ermal Bardi. Debo admitir que su voz es mucho más agresiva que en la versión del Z, pero bastante. Y a veces hasta cuando deja los gritos en inglés, encaja muy bien. Do të shkoj kohë ti gjithmonë ti myt për të bërë i pavdekshëm. S'do mundesh të bësh asgjë me gjithë fuqinë tënde, sepse do të dërgoj në një përjetësi ku s'do jetë njeri tjetër veç teje. E pas ke marrë shumë seriozisht, me gjithë këtë fuqi që po prodhon ai, do t'jetë shumë e vështirë se që mendoj. Ti as nuk e imagjinon dot se sa shumë jam servitur unë, Goku. Peteja do shtyhet për një tjetër, Goku. Shpresoj që ti t'jesh gati. Ahora llegó el turno de Carlick Jr. Hasta la realización de este video no se sabe su identidad, pero tiene una voz demoníaca y tan grande que calza con el personaje. Me llegó a gustar demasiado, sobre todo en su forma de máximo poder. Jemi shumë afër. Pikërisht këtë doja të dëgjoja. Thuhet se Kami është i pavdekshëm, po kur të kem fuqinë e sferave të dragojit, atëherë dhe unë do të jemi pavdekshëm në çdo betejë që do të bëjmë. Dhe betejë e parë do të jetë këtu, ku ne do akmerremi ndaj armikëve tan, duke shkatruar këtë planet pa vlerë dhe çdo gjallëres të tij. Po kërkoj të më bësh të pavdekshëm. Akoma se keni kuptuar se nuk mund të fitoni. Ju nuk më ndaloni dot, sepse gjithçka që gjendet në tokë do fitet nga zona e vdekur që unë krijova për fshirë dhe juve këtu. Të gjithë ju do e kaloni me errësirë përjetësinë, ashtu siç bët me babain tim. Ata nuk më mundin dot. Unë nuk mund të vdes. Unë jam i pavdekshëm. Siendo sincero, el cast de Onyx o Tring me gusta bastante, ligeramente un poquitito más que el de Digital, o sea, la serie de Dragon Ball Z. Me hubiera gustado ver que muchas más películas del Z se doblaran ahí, aunque hay una chance de que exista la película de Turles doblada. Sin embargo, es un misterio que no vamos a saber.
Para terminar, voy a dejar unas curiosidades. Ninguno de los términos dichos del doblaje de Dragon Ball Z se usaron en las demás series, excepto Sfera y Dragoid, el nombre de Cell, Super, y Sot y Satan, cuál es el nombre de Mr. Satan. En la actualidad, Yurian Chanameti, o sea Goku, y Tenarshi Larry, quien es Majin Buu, y aparte la nueva voz de Naruto en el segundo doblaje, cuando pasó a Kufo, desaparecieron en 2016, dejando sus roles para el actor Andy Begoli, quien los reemplaza en los últimos capítulos de Shippuden y en Dragon Ball Super. Lady Octopaly y el actor sin identificar, la voz de Carlick Jr. del cast de Onyx, estuvieron en el elenco de Digital de Dragon Ball Z. Lady interpretó a Ten Shin Han en el capítulo 72. Y el actor sin identificar interpretó a Dodoria y a Raditz únicamente en el episodio 104. Dopo sto in planeti pescajes. Keni bërë shumë. Do të doja të dija se çfarë çmimi do të na jap mbreti Friza. Çfarë po thoje? Kjo është e vërtet? Nëse krijesa si ju do të bëshin shumë të fuqishme, do të ishte vështirë për t'i zbutur ato. Prandaj, dhe mbreti Friza mendoi një mënyrë më të mirë për të mbajtur nën kontrollin e tij të përhershëm. Prandaj, ai e shkatroi me duart e veta planetin, Adheun e Sajante, me gjithë çfarë kishte brenda. Njerëz, e shtëpi, por ti, Vegeta, duhet të jesh mirënjohës i Frizës. Mbreti Friza! Voy a hacerle una mención honorífica a la Batalla de los Dioses, la cual, la versión albanesa es la única que contiene la canción de Hero en japonés, ya que normalmente todas las versiones internacionales la tienen en inglés. Curiosamente, el nombre de la serie en albanés es traducido como Esfera del Dragón, que es un término latino para referirse a las Dragon Balls. Es uno de los doblajes más raros y difíciles de obtener, y la única forma de verlo es tratando de pillar su transmisión por Kufo TV cada 5 a 6 años. Hasta ahora, solo 5 películas fueron dobladas y rescatadas de paso. Y bueno, este ha sido todo el video. ¿Qué es esto? No, amigo, me estás jodiendo. Amigos y amigas, primero que nada, muchas gracias a todos ustedes por acompañarme durante estos 6 años. También agradezco a ustedes por ayudarme a llegar a la meta de 900 suscriptores. La verdad, no sé cómo sentirme. Me siento realmente muy agradecido con ustedes por su cariño, por su apoyo. Significa mucho para mí. Todos ustedes son un público maravilloso. Como regalo, voy a darles a todos ustedes una vista previa de mi nueva intro y también los renders de Hanku para los que quieran meterme en sus videos próximamente. Claro, no voy a olvidar de darle las gracias a mis amigos de Anime Albanian y Anime Shipper. Dios, sin ellos la realización de este video no hubiera dado la luz nunca. Espero que le den mucho amor a este video que desde 2016 quería hacer. Probablemente este y el otro video que viene sean los últimos del año. Así que mis amigos, suscríbanse, denle me gusta, comenten qué tal les pareció, que yo te voy a leer. Así que nada más, hasta luego, que pasen una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Nos vemos.
嘘じゃないぜ夢が踊る地球を壊すやつは俺が黙っちゃいないカトリのパッションドラゴンボールWhat the fuck?